Bueno amigos, y ahora lo voy a llevar al centro de todo esto que está aquí. Quiero mostrar lo que pasa aquí adentro. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo saben, me vine a pasar fin de año aquí en la playita en Venezuela. Me vine a Tucacas, estamos en el estado Falcón, y vamos a pasar hoy el día en el Parque Nacional Morrocoy, amigos. Allí vamos a estar dando una vuelta en una lancha para visitar los diferentes cayos y mostrarles otra realidad de Venezuela. Si es primera vez que ves mis videos, te cuento. Yo soy un venezolano que vive en Portugal desde hace 3 años y vino a Venezuela a pasar las navidades con su familia. Y bueno, te estoy dando un recorrido por las diferentes ciudades y por los diferentes lugares de Venezuela para que veas más de este país, para que conozcas un poquito más de este país y veas la situación tanto del lado bueno como del lado malo, todos los puntos de vista. Y además hoy voy a aprovechar y mostrarte las bellezas que tiene Venezuela, y una de sus cosas es las increíbles playas de aquí. Y es que todos los venezolanos extrañamos las playas de nuestro país, y hoy te voy a mostrar un poquito de ellas. Y para los venezolanos que me vean del exterior, tengan un poquito de sus playas. Pero antes de mostrarles nada, sí quería aclararles una cosa, y es que en Venezuela existen realidades totalmente opuestas. Existen las personas que logran sobrevivir en Venezuela, que no les alcanza para mucho, y hay otros que bueno, todavía mantienen un estilo de vida muy parecido al de años anteriores en Venezuela, porque bueno, hicieron dinero en buenos tiempos, tienen negocios todavía que aún funcionan y que todavía mueven la economía de Venezuela, y son esos pequeños negocios y de esos pocos negocios que todavía hacen que el país funcione de alguna manera. Y están otros que son los nuevos ricos, o los enchufados como le decimos aquí en Venezuela, que gracias a la corrupción en el país han logrado tener un estilo de vida más alto que el de cualquiera gracias a ese dinero mal habido. Pero no los podemos catalogar a todos los que viven una mejor calidad de vida de enchufados, porque no lo es, no es así. Así que bueno, aclarado ese punto, comencemos el video. Bueno, yo les había comentado que en Venezuela había meses de calor y de más calor, y que uno que otro mes llovía. Bueno, justo nos tocó los días donde llueve, está lloviendo ahorita, por eso no para nadie. Estamos esperando que pase la lluvia para salir. Así que bueno, vamos a un pequeño toque técnico. Bueno, aquí vamos a salir hoy, nos vamos a montar en esta. El tiempo ha mejorado un poquito, sé que está todo nublado, pero bueno, ya está pasando, ya por lo menos no está lloviznando. Esto es una marina, señores, donde guardan las lanchas. Okay. Y bueno, aquí las van colocando para que los diferentes dueños se las lleven. Por ejemplo, el alquiler de una de esas vale unos $350 y son como para 8 personas. Un día. Bueno amigos, y hemos llegado a Los Juanes. Esto es un lugar donde todas las lanchas y los yates se paran para, bueno, escuchar música, beber, pasarla aquí el día. Esto es la otra cara de Venezuela, amigos. Miren la cantidad de yates y lanchas que hay aquí, y no son cualquiera. Miren estas de allí. Personas vendiendo, amigos, aquí pescadito en el mar, acá lancha. Entre más nos metemos, más lanchas y yates vemos, amigos. Son muchísimos, como ustedes pueden ver acá. Esto es simplemente un bajito que hay aquí en el mar. No hay playa, o sea, no hay arena como tal. Simplemente la gente se queda por aquí, como ustedes pueden ver, con sus lanchas estacionadas, sus yates. Bueno, si quiero que vean algo, miren el agua cristalina que se ve aquí, amigos. Esto es lo maravilloso de las playas de Venezuela. El agua cristalina y además caliente, amigos. Esa agua está calientita. No es como cualquier otra agua en cualquier otra parte.
Este de aquí vende bebidas, piña colada, cocadas, vende de todo. Bueno, lo que sí no dejan de llegar son lanchas, amigos. Esto, vienen montones de personas por aquí. Hay restaurantes por allá con toldos y todo. O sea, esto es una locura. Esto es otra cosa completamente diferente a lo que puedes ver en las ciudades. Te llegas aquí en helicóptero, como que dices como que qué crisis hay en Venezuela. La verdad es que no la ves en este preciso momento, en este preciso lugar. Mira, aquí estoy con un muchacho que vende. ¿Qué es lo que tú vendes aquí? Yo vendo ostra y kiwi. Ostra y kiwi. ¿Cuál es la kiwi? La kiwi es Esta que está ahí. ¿Y en qué precio tiene? la kiwi vale $5 la docena. $5 la docena. ¿Y de las ostras? La otra vendemos 2 por 5. 2 por 5. Y mira, aquí todo el mundo te paga en dólares o en bolívares. ¿Qué es lo que más te pagan? $1. En dólares. ¿Y esto es todo el día así? Porque estamos en temporada y mucha gente trabaja y con otra gente, pero se entra todo siempre se necesita para acá. Sí. Y de todos lados y siempre está así. ¿Y con tu venta de ostras te da para vivir o tienes otro trabajo aparte? No, en temporada uno trabaja todos los días, pues, pero cuando en temporada baja uno trabaja nada más sábado y domingo porque de lunes a viernes así no entra nadie. Pues. ¿Y qué haces? Trabajo por ahí de construcción. Trabajas la construcción también. Ok, aprovechas la temporada para vender las ostras. ¿Y tú mismo las pescas? Ahorita no, porque ahorita en el cambio del clima, ahorita en enero, se pone el agua fría y salta un poquito. Entonces, como estamos diarios, no me da chance de sacarla. Pues. Hay unos señores que la sacan y pescan las otras. ¿Y ustedes se la compran a él? Ok, ok. Está bien. ¿Cómo es tu nombre? Gracias, Brandon. Ven, amigos, y aquí hasta hay lanchas que te ofrecen comidita como langosta, pulpo. ¿Qué es lo que tienes ahí, mi pana? Langosta, pulpo, pudín de langosta, ceviche, camarones. ¿Qué precio tiene una langosta de esas? Vale $20, para que rellena, Como estas, así. $20. rellena con marisco. Rellena con marisco. Todo eso que tú tienes ahí la rellena. Mira, ¿y todo el mundo te paga en dólares también? La mayoría. La mayoría sí. ¿Y tienes punto de venta? No. Tienes punto de venta también. ¿Y cómo haces con el punto aquí en medio de la nada? Inalámbrico, sin ningún problema. ¿Y esta es tu única fuente de ingreso o solo en temporada? Esta solamente. Toda la semana. Toda la semana. 30 años tengo aquí. 30 años. Nah, ahora. Mira, y cuando está la temporada baja, ¿cómo haces? Sí, me llega cualquier cliente, llega. Siempre llega alguien. Mira, ¿y este año mejores que los anteriores o cómo lo ves? Mejor. ¿Peor que el anterior? Claro. ¿Sí? Cada día. Sí, cada vez lo ves peor. Bueno, mi pana, ¿qué vamos a hacer? Bueno, amigos, y ahora los voy a llevar al centro de todo esto que está aquí. Y bueno, les quiero mostrar lo que pasa aquí adentro. Bueno, y aquí es donde se acumula toda la gente, amigos. Hay lanchas de lado y lado y toda la gente rumbea aquí en el medio. Miren toda la cantidad de personas que hay ahí. Miren, ese sitio ahí, amigos, es para comer, es un catamarán, podríamos decir así, donde, bueno, tienen DJ, hay comida, bebida. Miren esta agua aquí, amigos, totalmente cristalina. Aquella parte que está allá, detrás de esos yates que ustedes ven ahí, de esas lanchas que están ahí, es donde estábamos hace un momento. Conocí ese lugar como La Olla. Bueno, más temprano les comentaba que este lugar no tiene arena por ningún lado, es simplemente como un bajo aquí.
porque justo allá al fondo hay una barrera de coral que no permite que el agua del mar abierto pase para acá y queda así como una mareita bien bajita por acá. Y es muy bonita el agua aquí, cristalina, calientica. La verdad es que está muy bien este sitio aquí. Miren, aquí el perro caliente no puede faltar ni en la playa. Y es que hasta hay un peñero con un perro calientero. ¿A cuánto están los perritos? 4 por 10 rey. 4 por 10, ¿qué? Dólares. 4 perros por 10 dólares, amigos. Y miren, lo tienen en un peñerito aquí. No puede faltar. Esto es algo que no puede faltar aquí, hermano. A la orden de los perros calientes. Eso. Bueno, listo. Nos vamos de regreso. Ya con el día por hoy. Ya está cayendo la tarde. Bueno, y llegamos al embarcadero. Bueno, amigos, y estamos justo en Punta Brava. Esto es parte del Parque Nacional Morrocoy, aquí en Tucacas. Y estamos justo aquí al ladito de unas personas que se reunieron a bailar un baile típico de aquí de Venezuela que se llama el baile de tambor. Básicamente son personas que tocan el tambor y la gente baila en un círculo. Los hombres van quitándose unos con otros, van entrando otras parejas y de eso se trata un poco el baile. Les voy a mostrar un poco de lo que estoy hablando, solo que en este caso las personas no están bailando el tambor en vivo como tal, sino una música que pusieron a sonar, pero bueno, es lo mismo. Bueno, amigos, y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Esa fue otra cara de Venezuela, una que no todos los días se ve ni en todos lados, pero sí que existe un sector de la población que todavía goza de ciertos privilegios, sea porque sea enchufado, sea porque toda su vida la ha trabajado. Y quiero dejar eso muy en claro, que no todas las personas que pueden darse un estilo de vida mejor que el de la media o el promedio aquí en Venezuela, que la mayoría de las personas está viviendo una situación bastante crítica y no les alcanza el dinero para casi nada. Sí que hay un sector de la población que todavía puede darse ciertos gustos, pero no todos los podemos catalogar de enchufados o que están con el gobierno o que son chavistas o que son maduristas. No, eso es una forma ignorante de pensar, porque recuerden que toda la vida Venezuela ha existido comerciantes. Si quisiera que me dejen en los comentarios qué fue lo que más te impresionó o qué fue lo que más te llamó la atención para leerlos y saber. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo están. Activen la campanita de notificaciones y así siempre sabrán cuando subo un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde las playas de Venezuela, les digo, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.